Iniciamos nuestro seminario, el nuevo impuesto al patrimonio. Iremos hasta las 7 de la noche con el doctor Alberto Valencia. Como les decía, es posible dejar sus inquietudes, las personas que están en sala, en el icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Zoom. El doctor, si le queda el tiempo, dará respuesta a esas consultas. El doctor Alberto Valencia es contador público, especialista en ciencias tributarias de la Universidad Central y especialista en administración y auditoría tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es docente en especialización de impuestos en materia de impuesto de renta, planeación tributaria, auditoría tributaria y retención en La Fuente, en universidades como el Externado de Colombia, la Universidad Central. Ha trabajado en empresas como KPMG y Nestlé Colombia como gerente de impuestos y actualmente trabaja en Racafé y Compañía como gerente de impuestos. Es conferencista de varias entidades, por supuesto, de Accounter, y le doy la bienvenida, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmenza. Muy buenas tardes. Y a todos ustedes, buenas tardes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy. Vamos a abordar en estas 2 horas el análisis del nuevo impuesto al patrimonio, como bien sabemos, creado por la pasada reforma tributaria. Y que además, pues ya el próximo martes empiezan los vencimientos. Empezamos a tener ahí las fechas de vencimiento para presentar las declaraciones y empezar a pagar este impuesto. Así que es un tema de mucha actualidad, de mucha relevancia. Y pues bueno, vamos a empezar a abordar nuestra temática. Voy a compartir la pantalla y empezamos con nuestra presentación. Gracias, doctor. La presentación del doctor, las diapositivas se compartirán junto con la grabación. Recuerden que la pueden encontrar en nuestra página web en la sección grabaciones, seminarios gratuitos. La grabación y el material dentro de los siguientes 5 a 8 días hábiles. Gracias, doctor. Gracias, Carmen. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos a hablar acerca del nuevo impuesto de patrimonio. Antes de abordar específicamente el análisis de los elementos del impuesto y todo lo que quedó definido en la pasada reforma, la ley 2277 de diciembre 13 del 2022, vamos a revisar los conceptos vigentes en torno a la determinación de patrimonio, en torno a las definiciones que tenemos desde el punto de vista fiscal en lo que tiene que ver con la determinación del patrimonio de los contribuyentes. Como les decía Carmenza, vamos a ver si en la medida en que el tiempo nos dé, vamos a poder atender por lo menos algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener sobre pues, las dudas que no hayamos aclarado en el desarrollo del tema, sobre esas inquietudes que puedan quedar después de la presentación que hagamos del tema, ¿no? Bien, entonces, como les decía, pues tenemos que revisar esas definiciones, esa normatividad fiscal en torno a la determinación del patrimonio de los contribuyentes. Y vamos entonces a abordar primero que todo la determinación de el costo fiscal y el valor patrimonial de los activos, para pasar luego sí, como un segundo punto, a hablar de los elementos del impuesto de patrimonio, como quedaron definidos en la ley 2277, mirando en todos estos, en todo la forma como abordaremos el tema, mirando las similitudes y las diferencias con el impuesto de renta, porque debemos tener la claridad en cuanto a que el impuesto de patrimonio pues es un impuesto autónomo al de renta, y hay diferencias en la forma de determinar el patrimonio para los dos efectos, para el impuesto de renta y ya para calcular la base gravable propiamente del impuesto de patrimonio. Como un punto específico, estoy mencionando aquí en el cuarto punto los efectos fiscales del valor intrínseco de las acciones y aportes, que tal vez es uno de los temas más significativos y de los que se ocupó la reforma tributaria. Entonces, miraremos, pues, para recordar, ya después de haber revisado todos estos conceptos de los puntos anteriores, de los temas anteriores, revisaremos qué pasa desde el punto de vista fiscal con el valor intrínseco de las acciones y aportes en sociedades. Y por último, haremos referencia a la aplicación de las normas sobre la comparación patrimonial. ¿Cómo entra en juego esto de la comparación patrimonial con el establecimiento de este nuevo impuesto de patrimonio? Entonces,
precisamente por esas diferencias que surgen para propósitos de un impuesto y otro, debemos tener la claridad también de cuál es el alcance de esas normas acerca de la comparación patrimonial, que dicho sea de paso y anticipándonos un poco, pues no han tenido ninguna modificación. El alcance sigue siendo el mismo que siempre han tenido y eso es completamente ajeno a este nuevo impuesto. Pero entonces lo miraremos ya después de haber abordado toda esta temática. Con respecto al primero de los temas que vamos a abordar, el costo fiscal y el valor patrimonial de los activos. Empecemos por recordar la definición de patrimonio desde el punto de vista fiscal, la definición que nos trae el Estatuto Tributario. Y para eso nos tenemos que remitir a los artículos 261 y 262 del Estatuto Tributario, que nos señala que el patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero que sean poseídos por el contribuyente el último día del periodo gravable. Mucho cuidado con esto, ¿no? Aquí empezamos a encontrar aspectos que son muy relevantes y que no podemos pasarnos por alto. Los bienes y derechos que tenga el contribuyente, que posea el contribuyente el último día del periodo gravable. ¿Por qué en estos términos? Porque recordemos que toda esta normatividad, estos artículos que estamos mencionando y todos los que vienen de ahí en adelante, son normas pertenecientes a el impuesto de renta y son normas que toda la vida hemos aplicado para propósitos de establecer el patrimonio de los contribuyentes al 31 de diciembre de cada año gravable. Año gravable o periodo gravable anual, porque el impuesto de renta es un impuesto que se establece por el periodo anual. Y aunque no se paga sobre el impuesto de patrimonio, hablando ya en términos del impuesto de renta, pues la determinación del patrimonio del contribuyente se remite a que tenía al 31 de diciembre de cada año. No es lo mismo para el impuesto de patrimonio, ¿verdad? Pero esta es la definición general que encontramos, que siempre hemos tenido y que no ha cambiado y que sigue operando de la misma forma. Y estos artículos nos señalan específicamente algunos activos que no forman parte del patrimonio bruto. Activos que están definidos como tales para propósitos contables, para propósitos financieros, ¿no? Pero que fiscalmente no tienen ninguna incidencia y pues se refieren estas normas a los activos contingentes de acuerdo con la técnica contable, activos que no son ciertos, no están consolidados, digámoslo así, sino que son esos activos contingentes, los activos y también los pasivos por el impuesto diferido. Recordémoslo, el impuesto diferido nunca ha tenido efectos fiscales, nunca ha sido fiscal. El impuesto diferido es un concepto también puramente contable. Y por último, las operaciones de cobertura y de derivados por los ajustes de medición de estos bienes a su valor de estas operaciones, la medición a su valor razonable. Entonces, tres conceptos que claramente los tenemos ahí enumerados en estos artículos 261 y 262 y que no forman parte del patrimonio fiscal. Ahí entonces empezamos a ver esas diferencias que surgen entre el patrimonio para propósitos contables y el patrimonio fiscal. Y además, dentro del régimen de transición que encontramos en los artículos 289 y 290 del Estatuto Tributario, aquí concretamente tenemos que referirnos al artículo 289, que nos presenta dentro de estas normas de transición, se llama así y sigue teniendo esa connotación de régimen de transición, aunque pues ya son normas que existen desde la reforma tributaria del año 2016, por lo tanto ya la transición la superamos hace bastante tiempo, pero son normas que siguen teniendo mucha actualidad. Entonces, este artículo 289 que nos señala con respecto a los activos de los contribuyentes para propósitos fiscales, nos indica que no tienen efectos fiscales, entonces es similar a lo que veníamos hablando hace un instante, no tienen ningún efecto fiscal, los costos atribuidos, los valores de los activos y pasivos determinados en el ESFA, distintos al costo fiscal. Entonces, veamos aquí este mensaje contundente que ya nos trae esta norma y que lo vamos a ver presente siempre en todo el desarrollo del tema, y es el hecho de que para propósitos fiscales lo único que es válido, lo único que tiene reconocimiento es el concepto del costo fiscal, que ya definiremos, ya desarrollaremos. Entonces, costos atribuidos,
Otros valores que no correspondan a ese costo fiscal pueden estar en los estados financieros, pero no tienen ninguna incidencia para el tratamiento fiscal de los contribuyentes. Tampoco tiene efecto fiscal el valor razonable de los activos en esta misma línea, valores razonables que pues, son otra forma de reconocer contablemente los activos, pero eso se queda allá en la contabilidad. Activos que fueron totalmente depreciados o amortizados desde el punto de vista fiscal ya en periodos anteriores, no tienen reconocimiento, ya el activo está en ceros para efectos fiscales y por lo tanto pues no pueden ser objeto de nueva deducción por depreciación o amortización y por lo tanto no tienen tampoco ningún valor como activo que ya está, vuelvo y repito, están en ceros. Y los ajustes contables por los cambios en políticas contables que se implementaron al momento de preparar el estado de situación financiera de apertura. Démonos cuenta que estas son normas que se refieren al ESFA porque vienen de ese momento, de esa transición y como estamos diciendo, pues están contemplados como el régimen de transición, que ya pues, esos efectos los vimos hace ya bastante tiempo, pero que se mantienen hacia el futuro, ¿no? Se han mantenido en todos estos años y hacia el futuro se mantienen estas definiciones en cuanto a lo que no tiene efecto fiscal para los contribuyentes. Y además, si nos remitimos a las normas que nos definen la realización de los ingresos y de los gastos para propósitos fiscales, ingresos y deducciones, allá vamos a encontrar una serie de diferencias entre el reconocimiento contable y fiscal de un ingreso o de una deducción que a su vez tienen incidencia en la determinación del patrimonio de los activos, de los contribuyentes, ¿no? La determinación de sus activos y también, en algunos casos, de sus pasivos. Entonces, debemos incorporar esas normas aquí a nuestro análisis para tener presente qué otras cosas se presentan, qué otras diferencias se presentan al momento de determinar el patrimonio fiscal de los contribuyentes. Primero, en materia de ingresos, tenemos en el artículo 28 del estatuto los casos de ingresos que están reconocidos en la contabilidad, pero que no son fiscales. El primero de ellos, los ingresos provenientes de la aplicación del método de participación patrimonial, que serán ingreso fiscal solo cuando se distribuyan los dividendos o cuando se enajene la inversión en la sociedad donde se tiene el control o la influencia significativa. El segundo caso, ingresos por la medición de activos a su valor razonable con cambios en resultados, solo serán ingresos cuando se enajene o se liquide el activo, y eso es parte de lo que ya comentábamos hace un momento. El valor razonable de los activos no tiene ningún reconocimiento fiscal. Y tercero, los ingresos por reversiones del deterioro acumulado de activos y reversiones de provisiones asociadas a pasivos. Entonces, ahí vemos también esas provisiones, ese concepto de provisión y de deterioro que no son aceptados fiscalmente. Por lo tanto, los activos que se vean afectados por un deterioro, los pasivos que correspondan a provisiones, pasivos estimados, pues no son parte del patrimonio fiscal esos valores. Y por el lado de los costos, pues tenemos algo similar, casos en los que tenemos en la contabilidad reconocido un costo y que afecta también la determinación de los activos, pero que no tienen incidencia fiscal. Primero, nuevamente, las pérdidas por deterioro del valor de los activos, en este caso los inventarios, ajustes al valor neto de realización de esos inventarios, pues no son reconocidos fiscalmente. Solo son deducibles al momento de la enajenación del inventario, nos dice el estatuto tributario. El segundo caso, el deterioro de los activos excepto de cartera, que tiene un tratamiento y una norma especial desde el punto de vista fiscal, pero es parte de lo que ya decía, ¿no? Los activos que sufran un deterioro que está reconocido en la contabilidad, pues ese deterioro no afecta el valor fiscal de los activos. Y pérdidas por la medición de activos a su valor razonable es también parte de lo que ya hemos planteado acerca de este concepto de valor razonable. Entonces, viendo esa definición inicial de patrimonio y viendo lo que no está considerado dentro del patrimonio fiscal de los contribuyentes, veamos ahora lo que sí es patrimonio y veamos esa definición general que tenemos sobre el costo fiscal de los activos. Tenemos que remitirnos a esa definición de costo fiscal que la mencionábamos también hace unos instantes, ¿no?
El artículo 61 del estatuto, como definición general, nos dice que el costo fiscal de cualquier activo está determinado por su precio de adquisición, los costos atribuibles directamente al activo hasta el momento en que esté en condiciones de ser utilizado o de ser vendido. Esa es la definición general. El mismo estatuto trae algunas excepciones indicadas en estas normas, pero este es el concepto del costo fiscal de cualquier activo, ¿no? Costo fiscal que corresponde a ese costo histórico. Ahí no estamos hablando de otra cosa distinta a el costo histórico. Pero una vez tenemos determinado cuál es el costo fiscal de cualquier activo bajo esta definición, el artículo 267 nos indica que ese costo fiscal corresponde al valor patrimonial de los activos. Entonces, ¿cuál es el valor patrimonial de un activo? Su costo fiscal. Y esto que estamos diciendo en este momento, este punto al que estamos llegando, considero yo que es la base de todo el desarrollo de nuestro tema de hoy, porque todo gira en torno a definir por qué valor voy a declarar yo un activo cuando estoy estableciendo mi patrimonio fiscal. Y aquí está la respuesta. Mi valor patrimonial, el valor por el cual yo incorporo un activo dentro de mi patrimonio fiscal, es su costo fiscal. Dejando de lado, por lo tanto, todo eso que ya nos han dicho las normas que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, costo fiscal igual al valor patrimonial. Hay una que otra situación, uno que otro caso en donde esta definición general no se aplica, hay un par de excepciones nomás, pero en el 99% de los casos esto es el valor patrimonial, se establece tal como lo estamos diciendo aquí. Y ya vamos a ver ese par de situaciones en donde el valor patrimonial no coincide con el costo fiscal del activo correspondiente. Ya los vamos a mencionar. Y para establecer ese costo fiscal y a su vez valor patrimonial de los activos, el estatuto tributario se ocupa de clasificar los activos y de acuerdo con cada una de estas clasificaciones, pues dar las definiciones del caso que no hacen nada distinto a ratificar lo que acabamos de decir. Y la clasificación parte de ver que los activos pues, son de dos tipos en general, ¿no? Y estoy hablando de lo que nos indican las normas fiscales. Activos movibles o inventarios y los activos fijos o inmovilizados. Entonces, dependiendo de si se trata de un inventario o de un activo fijo inmovilizado, pues asimismo está establecido el valor fiscal, su costo fiscal y en línea con eso, como lo decíamos, el valor patrimonial también. Y hablando de activos fijos, pues viene la clasificación de los activos en la subdivisión, en estos grupos que ya conocemos muy bien y que son términos con los cuales estamos totalmente familiarizados, ¿no? Que vienen de la terminología del marco contable, pero que están incorporados hoy en día y desde hace ya bastante tiempo en el estatuto tributario. Entonces, propiedades de inversión, propiedad de planta de equipo, perdón, propiedades de inversión, activos mantenidos para la venta, los intangibles, los biológicos, las inversiones. Y para cada uno de ellos tenemos las definiciones de costo fiscal y, por lo tanto, valor patrimonial. Siempre ratificando esa definición general que estamos abordando. Sin embargo, pues es útil y es también muy relevante entrar a recordar qué nos dicen específicamente las normas fiscales sobre la determinación del costo de cada uno de estos grupos de activos. Primero que todo, en las propiedades planta y equipo, el costo está establecido por ese precio de adquisición, la misma definición general, costos atribuibles al activo hasta cuando esté disponible para su uso, en este caso, más las mejoras, reparaciones mayores, inspecciones que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las normas fiscales. Así que, veamos, precio de adquisición, costo histórico, ¿verdad? Precio de adquisición más costos atribuibles al activo, mejoras, adiciones al activo, y ahí observen ustedes la expresión que está subrayada, que de conformidad con la técnica contable deban ser capitalizadas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí el que marca la pauta de si un valor que yo le estoy invirtiendo al activo es mayor valor de ese activo o no lo es, o es un gasto. Lo que marca la pauta es lo que diga la normatividad contable. Y las normas fiscales siguen esa misma línea. Así que no vamos a tener diferencias entre contable y fiscal en cuanto a la definición de lo que debe formar
parte del mayor valor de un activo. Ya que la técnica contable nos define, y vuelvo y lo digo, nos marca la pauta para que desde el punto de vista fiscal también ese valor sea mayor costo del activo o no, o de otra forma se vaya como un caso. Además, forman parte del costo de estos activos los impuestos no recuperables que sean capitalizados y concretamente en el caso del IVA, pues hoy en día, en estas épocas actuales, tenemos el caso de los activos que cumplen con la definición de activos fijos reales productivos y que su IVA no es mayor valor del activo, sino que lo llevamos con un descuento en el impuesto de renta. Así que ese IVA es un IVA recuperable y al ser recuperable no forma parte del costo del activo. Los que están formando parte del costo del activo son esos IVAs no recuperables, o sea, los IVAs pagados en activos que no cumplen con los criterios de un activo fijo real productivo y además el arancel que siempre va como mayor valor. Sobre esto, incluso el Consejo Técnico de la Contaduría también se ha manifestado en su doctrina, nos ha explicado cuándo un impuesto es recuperable y cuándo no lo es, y menos la depreciación o amortización acumulada. Entonces, también, vuelvo y lo digo, estamos hablando de la misma definición y el mismo concepto del costo histórico para propósitos fiscales. Sin embargo, aquí, hablando de los activos fijos, surge un término adicional, el de los reajustes fiscales. Los reajustes fiscales que nos dan la posibilidad de incrementar el valor fiscal del activo, como su nombre mismo lo indica, reajustar el valor del activo. Quiero llamar la atención de ustedes en lo siguiente, aquí con esta definición que estamos comentando, y es que las propiedades planta y equipo y las propiedades de inversión tienen estas mismas definiciones. Esto lo encontramos en el artículo 69 del Estatuto Tributario. Y sin importar si un activo se clasifica como propiedad planta y equipo o como propiedad de inversión, ese activo tiene este mismo tratamiento fiscal, a diferencia del ámbito contable, en donde ustedes bien saben, las propiedades de inversión se manejan bajo otros criterios, hay otras normas que son las aplicables a las propiedades de inversión, no se parecen en nada las propiedades de inversión a los elementos de propiedades planta y equipo, no se parecen en nada en cuanto a su manejo contable y contable y fiscal, me refiero. Pero entonces, aquí desde el punto de vista fiscal, todo tiene el mismo tratamiento. Todo, quiero decir, las propiedades de inversión se manejan igualito como si fueran propiedad, planta y equipo, con estas mismas definiciones, con la depreciación o amortización acumulada, cosa que no ocurre en la normatividad contable. Y tenemos que recordar los reajustes fiscales, las normas que se refieren a los reajustes fiscales y que son un elemento fundamental para el entendimiento correcto, completo de la determinación del nuevo impuesto de patrimonio. ¿Qué encontramos en relación a los reajustes fiscales? Hay tres mecanismos que el Estatuto Tributario nos contempla para reconocer los reajustes fiscales de un activo, de cualquier activo fijo. Primero, el artículo 70 que nos indica la posibilidad de reconocer un reajuste aplicando el porcentaje anual del incremento de la VT para el año 2022 para determinar el costo de los activos a diciembre 31 de 2022. Tenemos vigente un porcentaje del 4.67% anual que está establecido en el decreto 2609 del pasado mes de diciembre. Un año atrás, para 2021, había sido el 1.97. Para 2023, con la inflación que hemos tenido, pues seguramente va a ser un porcentaje más alto de lo que estamos viendo, ¿no? Pero año 2022, 4.67%, y es ese porcentaje anual. El segundo mecanismo para reconocer los reajustes fiscales de los activos, el avalúo catastral o autoavalúo tomado según las reglas que nos establece el artículo 72. Y por último, el artículo 73 del Estatuto Tributario, que también lo encontramos reglamentado para el año 2022 en el decreto 2609, el mismo que nos estableció el 4.67% anual. Ese mismo decreto nos señala
cómo reajusto para el año 2022 los activos en virtud de la aplicación del artículo 73, con la particularidad de que esta norma se aplica exclusivamente a las personas naturales, no es para sociedades, y además solo es aplicable a los inmuebles y a las acciones y aportes en sociedades que sean activos fijos de los contribuyentes. Recuerden ustedes que en virtud de ese artículo 73 y el decreto que se expide en cada año, lo que hacemos es ir a consultar una tabla que hay en la que nos dicen ubíquese en el año en que compró el activo, tome el costo de adquisición de ese activo y se ubica en el año en que lo compró, ahí en la tabla, y correspondiente a ese año, mire por cuánto tiene que multiplicar. Esa tabla nos trae unos factores de ajuste del costo de los activos. Bien. Esas son las únicas tres formas como yo puedo reajustar fiscalmente mis activos. No hay ninguna otra, ¿sí? No hay ningún otro mecanismo, no hay nada más que yo pueda hacer con los activos desde el punto de vista fiscal, buscando aumentar su valor, no hay nada más que yo pueda hacer distinto a esto que estamos viendo aquí en estas tres normas. Con respecto al primero de ellos, al reajuste de los activos fijos según el artículo 70, es importante resaltar que la norma me señala la posibilidad de aplicar un ajuste anual. Lo estábamos mencionando hace un momento. Los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de sus bienes que tengan el carácter de activos fijos en el porcentaje señalado, pues, para este caso el 4.67%, que es el porcentaje en que se reajusta la VT, el valor de la VT. Con respecto a este mecanismo de reajuste, es importante tener presente esta doctrina de la DIAN, el concepto 1308 de finales del año 2021, en el que la DIAN hizo un análisis de cómo deberían manejarse, cómo deberían aplicarse esos reajustes según el artículo 70, ese porcentaje anual, y concretamente la pregunta es, ¿debe estar declarado ese reajuste para que sea parte del costo de un activo? Y miren ustedes la conclusión a la que llega la DIAN. Los contribuyentes pueden ajustar el costo de sus activos, según este artículo 70, aun cuando este ajuste no se haya declarado como valor patrimonial del activo en años anteriores. Entonces, esto me parece muy relevante y, ojo, tengamos en cuenta que todo esto lo estamos mencionando como antesala de todo el análisis de los elementos del impuesto de patrimonio. Entonces, todo lo que estamos comentando aquí finalmente nos va a afectar la determinación de la base gravable y del valor del impuesto. Entonces, miren ustedes cómo la DIAN señala que yo puedo sencillamente reconocer ese reajuste anual, pero no se exige que esté declarado como valor patrimonial de los activos. Aquí démonos cuenta que empezamos a desviarnos un poco de esa definición general que estábamos comentando. Mi costo fiscal de cualquier activo es el mismo valor patrimonial de ese activo. Aquí la DIAN nos está diciendo en este caso no. Usted puede reajustarlo, pero ese reajuste no es necesario que usted lo haya declarado año tras año. Entonces, yo en el 2022 puedo decir que mi activo X, tengo un activo X que tiene un costo de 1.000, lo voy a reajustar con el 4.67, entonces eso me da 1.047, pero no necesariamente tengo que declararlo por 1.047, lo puedo declarar por 1.000. Eso es 47, y digo 47 pesos porque corresponde al 4.67% anual. Esos 47 pesos podrían no estar declarados patrimonialmente, sin embargo, sí forman parte del costo del activo. Y la razón de esa conclusión es porque al mirar el artículo 70, no exige como requisito que esté declarado patrimonialmente. A diferencia de las otras normas, el artículo 72 y el artículo 73, que sí lo exigen. Entonces, esa conclusión me parece muy relevante, tengámosla presente cuando se trata de hacer uso de este artículo 70. Como lo decía hace un instante, el artículo 73 es otra cosa, el artículo 73 sí exige que se deba declarar patrimonialmente ese costo reajustado en virtud de
la aplicación de la tabla sobre la cual materializamos ese reajuste fiscal. Y con respecto al artículo 72 del estatuto, recordemos rápidamente cuáles son los requisitos que me exige esta norma para poder tomar el avalúo catastral o autoavalúo como un costo fiscal. Primero que todo, yo voy a tomar como costo el avalúo catastral menos la depreciación acumulada del activo. Ese avalúo catastral o autoavalúo que quiero tomar como costo debe figurar en la declaración del impuesto predial y o en la declaración de renta. Esta norma se refiere al momento en que el activo se vende, por eso habla del año anterior al de la venta, pero pensando en cómo establezco mi costo fiscal y asimismo mi valor patrimonial al 31 de diciembre de cada año, pensemos en este caso del año grabable 2022, pues si yo quiero tomar como costo fiscal el avalúo catastral o autoavalúo de un inmueble, debo declararlo en mi renta del 2022 o en mi declaración del impuesto predial correspondiente a ese mismo año. Si es que existe declaración del impuesto predial, lo cual no es muy frecuente que ocurra, ¿no? En la gran mayoría de casos, en la gran mayoría del territorio nacional, no está implementado el mecanismo de la declaración del impuesto predial. Entonces, únicamente queda la vía de declararlo en la renta y sin tener en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones tributarias. Esos son los requisitos, vuelvo y digo, que establece el artículo 72 para que yo pueda tomar un avalúo catastral como costo cuando quiera hacerlo. Sobre este punto también hay una doctrina de la DIAN. Este concepto 381 también de finales del año 2021 son contemporáneos con el concepto anterior, que nos dice en cuanto a esta obligación, en cuanto a este requisito de que el avalúo catastral o autoavalúo debe figurar en la declaración del impuesto predial y o en la declaración de renta, la DIAN dice, pues la ley 1819 del año 2016 le dio facultades a las entidades territoriales, a los municipios, para determinar el impuesto predial unificado en su territorio, utilizando dos posibles sistemas, el de la declaración o el de la facturación, el sistema de facturación. Y hoy en día todavía no está implementado, casi en todo el territorio nacional no hay todavía una declaración del impuesto predial. Entonces, el análisis que hace la DIAN bajo esa circunstancia, no existe declaración del impuesto predial, pero el estatuto tributario me está exigiendo que el avalúo catastral lo incluya, lo informe en esa declaración que no existe. Y esa ha sido una problemática de siempre de esta norma, ¿no? Que las declaraciones del impuesto predial no han existido casi en ninguna parte del territorio nacional. Entonces la DIAN llega a la conclusión de que por estas facultades que le dio esta reforma tributaria a los territorios, a los municipios, de implementar cualquiera de los dos mecanismos, basados en esas facultades, el contribuyente puede utilizar el avalúo catastral que figure en la declaración del impuesto predial cuando existe, o si no, el que aparezca informado en la factura del impuesto predial cuando el municipio correspondiente, la ciudad correspondiente, utilice el sistema de facturación para cobrar el impuesto predial y que esa factura emitida tenga la categoría de un título ejecutivo. No es cualquier recibo del impuesto predial, que a veces o en muchas ocasiones ocurre eso. Me mandan un recibo, un estado de cuenta, en fin, y ahí me dice, el avalúo catastral es tanto y el impuesto predial es tanto, y pague. Cuando aquí el requisito es que exista o bien la declaración o bien una factura vigente como título ejecutivo, ¿sí? El sistema de facturación que haya implementado el organismo territorial, la autoridad territorial correspondiente, la ciudad correspondiente, ¿no? La ciudad donde esté ubicado el impuesto. Entonces, también hay que tener presente como una herramienta en todo este análisis este concepto 1381 de finales del 2021 emitido por la DIAN. Y esos son, vuelvo y repito, los tres mecanismos posibles para reajustar un activo fiscalmente. Ahora, recordemos cuáles son las características y los efectos de los reajustes fiscales, que están definidas en los artículos 267 y 281 del estatuto. El artículo 267 es el que ya mencionábamos
hace unos minutos atrás, que nos define esa norma general. El costo fiscal de cualquier activo es su valor patrimonial. Si usted tiene un activo con un costo de 1.000, su valor patrimonial es 1.000. Si usted reajustó ese costo y ahora es 1.030, pues su valor patrimonial es 1.030. Si tomé el avalúo catastral y ahora es 1.800 su costo, porque es el avalúo catastral, pues declárelo por 1.800. Entonces, esta definición general va de la mano con esos artículos 72, 73 y 70 que estábamos mencionando hace un momento. Y además, miren ustedes este artículo 281 que nos señala cuáles son los efectos de los reajustes fiscales. Y lo dice, lo define expresamente. Los reajustes fiscales tienen efectos para determinar, primero, la renta o ganancia ocasional al momento de enajenar el activo. Y segundo, para determinar el patrimonio líquido. Dice además que tienen efectos para determinar la renta presuntiva, pero pues hoy en día no está vigente. Pero me quiero detener en este aspecto. Y llamo la atención de ustedes precisamente por la doctrina de la DIAN que acabamos de comentar, que nos dice que como el artículo 70 no me exige que el reajuste fiscal esté declarado, pues yo puedo tener como costo fiscal de mi activo un costo reajustado por el porcentaje anual, así ese reajuste no haya sido declarado. Pues es verdad que el artículo 70 no exige esa condición expresa, pero si nos vamos al artículo 281, aquí está muy claro que los reajustes fiscales tienen efectos para establecer el patrimonio líquido de los contribuyentes. Entonces, ahí yo particularmente me aparto de la conclusión a la que llega la DIAN. A ver, es una conclusión muy favorable a los contribuyentes y en la medida en que podamos utilizarla, pues bueno, aprovechémosla. Pero me parece que, y vuelvo y digo, yo me aparto de esa conclusión porque no está teniendo en cuenta los efectos de los reajustes fiscales que definen estas normas que estamos mencionando aquí y que son parte de la legislación vigente en esta materia. Entonces, en resumen, yo no puedo decir mi costo del activo es 1.000, lo reajusté en 50, entonces ahora tengo un costo reajustado de 1.050, pero lo declaro por 1.000. Eso, según el artículo 281, no es posible. ¿Qué otra característica tienen los reajustes fiscales? Que son opcionales, siempre ha sido así, ¿no? Pero una vez empiecen a aplicar, no se puede volver a disminuir su costo fiscal. Yo no puedo decir, compré un activo en 1.000, lo reajusto a 1.050, el siguiente año lo reajusto a 1.200, luego lo reajusto a 1.580, y por allá después, un año más tarde o un tiempo después, miro y digo, uy, 1.580, eso está como muy alto, más bien me voy a devolver a los 1.000 pesos que era el costo histórico. No, ya no podemos hacer eso. El costo ya es 1.580 al ejemplo que estoy dando, y de ahí ya eso no tiene marcha atrás, de ahí no nos podemos devolver. Pero por eso el contribuyente tiene la opción, escoja, usted quiere reajustarlo o no, si no quiere, pues quédese con los 1.000 pesos. Nadie lo está obligando a que lo reajuste. No forman parte de la base para la depreciación, es otra característica importantísima de los reajustes, ¿no? No se deprecia. Y como son reajustes fiscales que no están en la contabilidad, pues nos lleva a que al momento de vender el activo, la utilidad no sea la misma para propósitos contables y fiscales. Pero esto va al momento en que se vende. Hoy nuestro análisis se concentra en la determinación del patrimonio, o sea, cuando el contribuyente no ha vendido sus activos todavía. Y hablando de las ventas de activos, hay unas restricciones para reconocer pérdidas en ventas, o sea, dicho de otra forma, hay pérdidas en ventas de activos fijos que no son deducibles, que no son procedentes, que son las señaladas en el artículo 90 para los bienes raíces, artículos 149 y 153, este último para las acciones y aportes en sociedades. Entonces, démonos cuenta, aquí con los efectos que nos define el artículo 281 debemos tener muy claro, cuando yo reajusto fiscalmente un activo, ese costo reajustado va a mi patrimonio fiscal. Y vuelvo y repito, bueno, con la excepción que nos daría esa doctrina de la DIAN tan favorable a los contribuyentes y esperemos que se mantenga. Veamos qué pasa con las propiedades de inversión. Les decía que en su tratamiento fiscal no hay ninguna diferencia con las propiedades planta y equipo. Pero como desde el punto de vista contable la historia es distinta, aquí vemos mediante un ejemplo muy sencillo qué ocurre con el tratamiento contable y el tratamiento fiscal de un activo que se tenga clasificado como propiedad de inversión. Como bien sabemos, estamos hablando de bienes inmuebles, ¿no? Veamos el caso de un contribuyente que adquiere un inmueble
que corresponde a una propiedad de inversión para él, lo compró por 573 millones, que es su costo histórico, pero ¿qué nos dicen las normas contables? Nos dicen las propiedades de inversión se deben manejar en la contabilidad por el valor razonable, se deben medir a su valor razonable. Por lo tanto, debo establecer el valor razonable de ese activo, que es 783 millones, y por lo tanto, eso implica un ajuste de 210 millones como mayor valor del activo. Esos 210, ¿a dónde se van? Además de ser mayor valor del activo, se reconocen como un ingreso, ¿no? Un ingreso por ajuste al valor razonable. Y recuerden que nos dice el Estatuto Tributario en las normas que ya hemos repasado. Los ajustes de los activos al valor razonable no tienen ningún reconocimiento fiscal. Así que desde el punto de vista fiscal, mi activo sigue teniendo el costo de 573 y de ahí no me voy a salir, ¿no? A no ser que lo reajuste con uno de los mecanismos que hemos comentado en estos momentos. Y ahora viene el reconocimiento de la depreciación. Contablemente las propiedades de inversión no se deprecian. Como se reconocen al valor razonable, pues yo cada año voy ajustando, ya sea incrementando o disminuyendo ese valor razonable, y vuelvo y repito, no hay depreciación sobre estos activos. En cambio, desde el punto de vista fiscal, se deprecian como cualquier elemento de propiedades, planta y equipo. Y al ser un activo depreciable, yo debo reconocer el valor base de depreciación. Y el valor base de depreciación me implica establecer ese valor residual que no hace parte de la base de la depreciación. Estamos hablando del ámbito fiscal. Recuerden allá en el artículo 128 del Estatuto Tributario que me define cuál es la base de depreciación y me exige establecer un valor residual técnicamente calculado. Y el otro elemento para determinar la depreciación, para poder depreciar el activo, es su vida útil. Vida útil que también debe cumplir con los parámetros y los límites establecidos en el artículo 137 del Estatuto. Y los métodos de depreciación, en este caso, tomemos el más usual, el más utilizado por todos nosotros, el de línea recta, y eso me lleva a que en el año que estamos analizando, este activo me permite, sobre este activo puedo reconocer una deducción por depreciación de 5.730.000. Entonces, eso es el manejo fiscal. Miren ustedes que no se parece absolutamente nada al manejo contable, ¿no? Entonces, por eso me parece importante y quería abordar este ejemplo de las propiedades de inversión para que miremos cómo el mundo contable y el mundo fiscal son completamente opuestos y no son conciliables, digámoslo así, de acuerdo con la normatividad que existe para cada uno de los ámbitos. Hablando de inversiones en sociedades, y este tema adquiere mucha mayor relevancia ahorita para el nuevo impuesto de patrimonio. ¿Qué me dice el Estatuto Tributario allá en las normas del impuesto de renta sobre el valor fiscal, el manejo fiscal de estos activos? Una vez más, lo que hemos venido repitiendo, el costo fiscal. El costo fiscal de las inversiones en sociedades, de acciones o aportes, que está determinado por el precio de adquisición, costos atribuibles al activo, si es que los hay. Aquí pues casi no se presentarían. Eventualmente alguna comisión en la compra de las acciones, podría ser un desembolso atribuible al activo. Y más los reajustes fiscales que pueden provenir de la aplicación del artículo 70 o del 73. Aquí lógicamente no estamos hablando del artículo 72 porque se refiere únicamente a inmuebles. Pero el artículo 70, que cualquier contribuyente lo puede utilizar, o el artículo 73, que es exclusivo para las personas naturales. Y una vez más, todo lo demás que tenga un contribuyente en su contabilidad en cuanto al reconocimiento de las inversiones en sociedades, allá se queda en la contabilidad, pero no tiene incidencia fiscal. Y, entre otras cosas, ¿qué más podemos encontrar en la contabilidad que no es fiscal? Los ingresos o gastos por el método de participación y asimismo el mayor valor o menor valor de mi inversión producto de la aplicación del método de participación. Los ajustes por deterioro de estos activos no son fiscales. Y recordemos cómo al momento de ir a vender los activos no se aceptan pérdidas en ventas de este tipo de bienes, acciones y aportes. Lo habíamos mencionado ya en el artículo 153 del Estatuto Tributario. Veamos con dos ejemplos muy sencillos qué pasa contablemente y fiscalmente con las inversiones en sociedades.
En el primer ejemplo, unas acciones que están inscritas, unas acciones de una sociedad inscrita en la bolsa, yo las compré por 110 millones de pesos, ese es mi costo histórico, pero en la contabilidad las clasifico como un activo que debe reflejarse por su valor razonable, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de un instrumento financiero que se mide al valor razonable, y el valor razonable en este caso determinado por su valor en bolsa. Entonces, si el valor en bolsa de estas acciones al 31 de diciembre es de 197 millones, pues la diferencia de 87 millones la reflejo con un mayor valor de mi activo, que a su vez me afecta a los ingresos. Eso en la contabilidad, pero desde el punto de vista fiscal me quedo con mi costo histórico, 110 millones y no más, ¿no? Y el segundo ejemplo, una inversión en una sociedad en la que se tiene bien sea el control o una influencia significativa y que según las normas contables debe reconocerse por el método de participación. El costo histórico es 70 millones, por ese valor compré las acciones. Producto de la aplicación del método de participación, le he reconocido un valor adicional de 39 millones, así que lo llevo en 109, pero desde el punto de vista fiscal su costo son los 70. El método de participación no existe en el ámbito fiscal. Pero lo que sí puedo hacer fiscalmente es reconocer un reajuste. En este caso, para esta inversión, y en la anterior también, en las inversiones en sociedades en bolsa, también yo podría reajustarla si quiero. Este contribuyente no lo hizo, pero sí está reajustando fiscalmente sus acciones en la sociedad que se maneja contablemente por el método de participación. Y aplicando ese reajuste fiscal, recuerden, el 4.67% anual para este año 2022, estamos hablando de un costo reajustado de 73.269.000, que difiere significativamente del valor en libros, del valor contable. Otro aspecto, otro tema que tiene mucha relevancia en la determinación del patrimonio de los contribuyentes es el de los activos adquiridos a través de contratos de arrendamiento financiero, los contratos de leasing, ¿verdad? ¿Qué nos definen las normas fiscales, las normas sobre el impuesto de renta acerca de los contratos de arrendamiento financiero o leasing? Nos remitimos al artículo 127-1 del Estatuto Tributario. Y allá lo primero que encontramos es la definición de un contrato de leasing financiero. Nos dice que es un contrato que tiene por objeto la adquisición financiada de un activo. Y el reconocimiento implica mostrar el activo, incluir el activo dentro del patrimonio del contribuyente, lógicamente, reconocer ese activo por el valor presente de los cánones del contrato de arrendamiento más la opción de compra y más algún valor residual que sea aplicable para el final del contrato. Esos activos son objeto de depreciación o amortización como si el bien fuera de propiedad del contribuyente y en los mismos términos del estatuto tributario. Entonces, démonos cuenta, ya sean propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión o activos adquiridos a través de un arrendamiento financiero, el manejo es exactamente el mismo desde el punto de vista fiscal. Y bueno, en los contratos sobre bienes inmuebles, el terreno no se deprecia, eso siempre ha sido así, eso hasta sobra aclararlo, ¿verdad? Y a su vez, está reconocido el activo, pero a su vez hay que reconocer un pasivo, una obligación que se va amortizando con los cánones mensuales del contrato que se van pagando, ¿verdad? Y al final, el contrato de arrendamiento financiero implica el ejercer la opción de compra o la definición de una opción de compra que se ejerce al final, y ese valor, cuando ya se termina el contrato de arrendamiento financiero, pues se descarga, es el último pago del pasivo que el contribuyente tiene vigente, y si hay alguna diferencia, pues en ese momento se reconocerá como ingreso o como gasto para desaparecer el pasivo, el pasivo queda en cero. Pero el activo se mantiene, el activo está reconocido como tal desde cuando se suscribió el contrato de leasing. Y para definir si un contrato de arrendamiento se cataloga como arrendamiento financiero y debe manejarse como lo que acabamos de comentar, el Estatuto Tributario nos define 5 aspectos que son los que deben cumplirse, pero ojo, no es que deban cumplirse los 5, ¿no? Hay estos 5 aspectos que con uno solo que se cumpla, miren ustedes que la ley nos dice
una o varias de las siguientes características que tenga el contrato de arrendamiento ya nos lleva a que sea un contrato de arrendamiento financiero. Esta normatividad también está traída, está tomada del marco normativo contable, ¿no? Así que pues van muy en línea. La transferencia del activo al final del contrato, la opción de comprar allá al final del contrato el bien a un valor suficientemente inferior a su valor comercial, etcétera, etcétera. Ahí están las 5 condiciones que con seguridad las conocemos, las hemos manejado para definir si ese contrato es un contrato de arrendamiento financiero y como tal se debe manejar. En, al momento de la venta, hay una particularidad de los activos que se han manejado a través de arrendamiento financiero, ¿no? Primero que todo, surge una gran pregunta y es ¿cómo hago yo para saber cuánto tiempo tuve el activo? Y eso con el ánimo de definir si al momento de la venta estoy recibiendo una ganancia ocasional o una renta ordinaria. Y la DIAN nos lo ha aclarado en su concepto, en este concepto del 2017, que el tiempo de permanencia del activo se cuenta desde el inicio del contrato de leasing, no desde la fecha de la suscripción de la opción de compra. Y lo otro es que los inmuebles que se hayan adquirido a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing y los leaseback, eh, al momento de la venta, pues el costo será el determinado allá en esa norma, el artículo 127.1 del estatuto, que no permite, no contempla la aplicación de los reajustes fiscales. Miren ustedes que cuando hablamos de reajustes fiscales, y ya lo hemos venido desarrollando, artículo 70, artículo 72 o artículo 73, si se trata de un inmueble adquirido mediante un contrato de leasing o de leaseback, su costo de enajenación no permite tomar reajustes fiscales. Eso así está definido en el artículo 71 del Estatuto Tributario. Entonces, tengámoslo muy presente. Bueno, eso en cuanto a los contratos de arrendamiento financiero, ¿no? Y dense cuenta que seguimos la misma regla del costo histórico. Y costo histórico en este caso significa el valor total del contrato, ya con las precisiones que hemos comentado. Y otro aspecto fundamental en la determinación del patrimonio de los contribuyentes es el tratamiento de los activos y pasivos en moneda extranjera. ¿Qué dicen las normas fiscales con respecto a estos activos y pasivos? Y aquí los estamos viendo, artículos 269 y 288 del Estatuto Tributario. Los activos y pasivos en moneda extranjera se miden en pesos colombianos aplicando la tasa representativa del mercado del día de su reconocimiento inicial. Y menos los abonos o pagos medidos a esa misma tasa inicial cuando se trata de, digamos, de una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar en moneda extranjera sobre la cual se hacen abonos o pagos parciales. Pero la definición de fondo aquí es dólares multiplicados por tasa representativa del mercado del día inicial, del día del reconocimiento inicial de ese activo pasivo. Y a ese valor se quedan congelados, digámoslo así. Eso nos lleva a que desde el punto de vista fiscal no haya una diferencia en cambio, ¿sí? La diferencia en cambio yo la estoy manejando en la contabilidad, pero fiscalmente no está realizada todavía, mientras el activo no se haya liquidado, no se haya cancelado, vendido, mientras no desaparezca el activo o el pasivo, ¿no? Entonces, no hay ese ajuste permanente por diferencia en cambio, como sí lo hay en la contabilidad. El activo permanecerá o el pasivo permanecerá por los mismos pesos hasta el día que termine, que finalice ese activo o ese pasivo, el día que desaparece. Y lo vemos con un ejemplo muy sencillo aquí, al comparar el tratamiento contable con el tratamiento fiscal. Pensemos en un contribuyente que tiene una cartera en dólares, hizo una exportación por $50,000. El día que hizo la exportación el dólar estaba a 4,000 pesos. La exportación ocurrió en algún momento del año 2022 y por lo tanto el reconocimiento inicial fue los $50,000 a 4,000 pesos, 200 millones de pesos, y eso coincide contable fiscalmente. Pero al 31 de diciembre del 2022, la tasa representativa estaba en 4,810,20. Yo reconocí en mi contabilidad esa diferencia en cambio, ajustándolo a la tasa de cierre. Eso es un ingreso por diferencia en cambio de 40,510,000. Y mi cuenta por cobrar quedó en 240,510,000.
¿Qué pasó fiscalmente? Que mi cuenta por cobrar sigue por los mismos 200 millones y no tengo diferencia en cambio, ni ingreso ni gasto. ¿Cuándo surgirá la diferencia en cambio? El día que me paguen la factura. Entonces pensemos, hoy, 5 de mayo, me pagaron esa factura, entonces mi cliente me pagó, ¿sí? Hoy se liquidó el activo, se canceló el activo, o sea que hoy 5 de mayo reconozco la diferencia en cambio desde el punto de vista fiscal y pues la diferencia que no se había reconocido, aunque en la contabilidad sí estaba, pero toda se reconoce hoy cuando mi cliente me paga. Lo mismo si se tratara de un pasivo. Me hicieron un préstamo por $50,000 o hice una importación a crédito por $50,000 y ocurre exactamente lo mismo para propósitos fiscales. Mientras el pasivo esté vigente, no hay ajustes por diferencia en cambio, ni tampoco hay ajustes en su valor, en el valor fiscal y por lo tanto en el valor patrimonial de esos activos y pasivos en moneda extranjera. Bien, habiendo comentado esos casos más relevantes, creo yo, esos casos en los que tenemos pues, las particularidades que ya hemos comentado para establecer el valor fiscal, una vez hecho ese análisis, volvamos a retomar la norma general sobre la cual hemos venido trabajando. El costo fiscal de cualquier activo es su mismo valor patrimonial. Mi costo fiscal es 1,000, mi valor patrimonial es 1,000. Mi costo fiscal subió a 1,100, mi valor patrimonial es 1,100. Mi costo fiscal subió a 2,300, mi valor patrimonial, el valor por el cual lo declaro, es 2,300. No puede ser de otra forma, tal como lo establece el artículo 281 del Estatuto Tributario, aunque nuevamente hay que reconocer la excepción que surge por la doctrina de la DIAN en torno a la aplicación del reajuste fiscal del artículo 70. ¿No? Esa interpretación, vuelvo y repito, tan favorable al contribuyente, pero que no va en línea con el artículo 281 del Estatuto Tributario. Pero hay unos pocos casos de excepción. Les decía, hay un par de casos en donde no se cumple esta norma general. Bueno, son exactamente 3 casos. 3 casos en los que el mismo estatuto tributario en sus normas referentes a la determinación del valor patrimonial de los activos, el mismo estatuto tributario me dice, mire, en este caso, su activo lo debe declarar por tal valor, que no es su costo fiscal. Entonces, ¿cuáles son esos 3 casos? Los títulos y documentos negociables en bolsa, distintos de acciones y aportes, ¿no? Hablamos aquí de CDTs, de bonos, de TIDIs, títulos negociables en la bolsa que se deben declarar patrimonialmente por el promedio de las transacciones que haya tenido ese título en la bolsa en el último mes del año. Y esa definición la encontramos en el artículo 271 del estatuto. Ahí sí, yo constituí un CDT por 100 millones, pero lo voy a declarar por 101 millones o por 98 millones, patrimonialmente, porque eso es lo que me indica el artículo 271. Para el caso del año 2022, se demoró muchísimo la DIAN en publicar la circular. Finalmente, hace unos días fue expedida la circular número 3 de este año, en donde nos indica cuáles son esos valores, esos promedios de cotización de los títulos en el último mes del año 2022. Entonces ya hoy tenemos la información. Las inversiones en sociedades. Para los contribuyentes obligados a aplicar los sistemas especiales de valoración de inversiones, artículo 272, se declaran por esos sistemas especiales de valoración y no por el costo fiscal. ¿Quiénes son ellos? Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y en el caso de los inmuebles, para contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se deben declarar por el mayor valor entre el avalúo catastral y el costo fiscal. Así yo no quiera tomar el avalúo catastral como costo. El artículo 277 me dice, pero si su avalúo catastral es más alto que su costo fiscal, debe declararlo por ese mayor valor. Esas son las excepciones. Muy bien. Con todo este análisis, con toda esta antesala, abordemos ahora sí las definiciones que nos trajo la ley 2277 referentes al impuesto de patrimonio. ¿Por qué me parecía fundamental hacer esta revisión previa? Porque es que ahora sí, ya recordamos, ya tenemos con toda claridad, ya sabemos
cuál es el costo fiscal de un activo y sabemos que ese mismo costo fiscal es su valor patrimonial con esas tres excepciones que acabamos de comentar. Ya sabemos cuando estamos hablando del patrimonio del contribuyente, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se conforma ese patrimonio del contribuyente? Patrimonio al 31 de diciembre de cada año, que es lo que ha establecido el estatuto históricamente en estas normas que acabamos de comentar, que acabamos de recordar. Entonces, ya sobre el impuesto al patrimonio concretamente, ¿qué características tiene este nuevo impuesto? Primero que todo, es de carácter permanente, a diferencia de los otros tantos que habíamos tenido, ¿verdad? Que siempre nos establecían el impuesto por 3 años y se acababa, y otra vez nos lo volvían a establecer por otros 3 años. Ahorita ya de frente nos están diciendo esto se quedó así de manera permanente. Se causará el 1 de enero de cada año, y el hecho generador es la posesión de patrimonio líquido al 1 de enero de cada año, que sea superior a 72.000 VTs. Fíjense ustedes aquí la primera gran diferencia que hay con todo lo que hemos venido recordando. Esas normas que acabamos de comentar nos hablan de cómo se establece el patrimonio de los contribuyentes al 31 de diciembre de cada año. Hablábamos incluso de año gravable porque estamos hablando de impuesto de renta, pero la determinación del patrimonio es al 31 de diciembre. Aquí ya no. Aquí el patrimonio, que es la base del impuesto, que constituye el hecho generador, es el patrimonio al 1 de enero de cada año. Patrimonio líquido, que significa lo mismo, ¿no? Patrimonio líquido es patrimonio bruto menos deudas, ahí no hay ninguna diferencia, pero al 1 de enero. Y por lo tanto, ya los impuestos que vamos a empezar a pagar, a declarar y pagar a partir del próximo martes, son el impuesto de patrimonio determinado al 1 de enero de este año 2023. Eso nos implica establecer el patrimonio del contribuyente a ese día, 1 de enero del 2023. No podemos sencillamente tomar el patrimonio del 31 de diciembre de 2022 y decir, ah, bueno, ese es el del 1 de enero. En muchas ocasiones, sí, y para muchos efectos, sí. Si yo tengo 5 millones de saldo en mi cuenta bancaria, esos 5 millones estaban el 31 de diciembre, pues el 1 de enero también están, ¿cierto? Si tengo un carro que compré por 40 millones y lo tengo el 31 de diciembre y lo tengo el 1 de enero, pues ese carro está por 40 millones en las dos fechas, no hay diferencia. Pero hay casos en donde no coincide el patrimonio del 31 de diciembre con el patrimonio del 1 de enero. Por eso, y ya hablando del 1 de enero y concretamente de este año 2023, el hecho generador está dado por la posesión de patrimonio líquido superior a 3.053.664.000 pesos, que equivalen a 72.000 VTs. Aquí, este valor determinado con la VT del año 2023, no la del año pasado. Entonces, ahí hay otra gran diferencia. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? En términos generales, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, y en algunos casos, sociedades extranjeras no declarantes del impuesto de renta en Colombia. Ya los vamos a recordar más específicamente con la definición que nos trae el estatuto sobre estos sujetos pasivos. Antes, recordemos las tarifas. Las tarifas que van del 0 al 1.5%, tenemos 3 tarifas, 0.5, 1 y 1.5 y 1.5%, dependiendo de los rangos de patrimonio, ¿no? En estos rangos de VTs. Y con estas tarifas que son marginales, por lo tanto aquí la tabla nos indica la forma como debemos calcular el impuesto, dependiendo del rango de la tabla en el que estamos ubicados. Pero también la ley nos hizo una promesa, esas promesas que tantas veces hemos visto, ¿no? Esto es por un ratico, ya decíamos que el impuesto es de carácter permanente, pero el último rango de la tabla, esta tarifa, el 1.5%, es por un ratico. Entonces, esta tarifa del 1.5% solo será aplicable hasta el año 2026. Y a partir del año 2027, a partir del patrimonio de enero 1 de 2027, desaparece este último rango y la tabla queda únicamente con las tarifas del 0.5 y del 1%. 1% para la parte del patrimonio que exceda de 122.000 UF. Esas son las tarifas. Ahora sí recordemos específicamente los sujetos pasivos. Y en este caso el impuesto tiene la misma definición de sujetos pasivos que habíamos tenido en las ocasiones anteriores, por lo menos en los últimos 2 impuestos de patrimonio, ¿no? Las personas naturales y sucesiones ilíquidas
contribuyentes tanto del impuesto de renta como del régimen simple de tributación, que sean residentes en el país. Y también en el segundo punto están las personas naturales y sucesiones ilíquidas no residentes en el país. Pero en este caso, los no residentes solo tributan respecto de su patrimonio poseído directamente en Colombia. El tercer punto es el de, nuevamente, las personas naturales que sean no residentes en el país, pero cuando tengan patrimonio poseído indirectamente a través de un establecimiento permanente. En ese caso, pues, ese patrimonio poseído en el país a través de ese establecimiento permanente será la determinación de la base gravable del impuesto. Y por último, las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte, también respecto de su patrimonio poseído en Colombia. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes pagan sobre todo su patrimonio, y las que sean no residentes pagan únicamente sobre su patrimonio poseído en Colombia, ¿no? Ya sea directamente por la persona natural o la sucesión ilíquida, o indirectamente a través de establecimientos permanentes en Colombia de propiedad de esa persona natural. Y como quinto punto de los sujetos pasivos está el caso de las sociedades o entidades extranjeras no declarantes del impuesto de renta que posean bienes en Colombia distintos de acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. Si una sociedad extranjera tiene en Colombia bienes, pero lo que tiene son estos bienes, acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio, no será sujeto pasivo del impuesto de patrimonio, siempre que la inversión en esos activos haya cumplido con la legislación cambiaria vigente. Entonces, claro, por una parte, pues todo contribuyente, digamos, toda sociedad extranjera que adquiere en Colombia unas acciones de una sociedad colombiana, por ejemplo, o que tiene cuentas por cobrar por un cliente colombiano, pues cualquier sociedad debe asegurarse de cumplir la legislación cambiaria, ¿no? Las normas sobre registro, las operaciones que requieren registro en el Banco de la República, en fin. Y cumplir con la legislación cambiaria también lo exonera de la obligación de la sujeción al impuesto de patrimonio. Así que son sujetos pasivos las sociedades o entidades extranjeras que tengan otros bienes distintos a estos. Vehículos, aviones, yates, obras de arte, ¿sí? Si hay una sociedad extranjera que tiene aquí en Colombia unos inmuebles, esa sociedad extranjera es sujeto pasivo del impuesto de patrimonio. Y la base gravable, pues también va en línea con lo que hemos comentado, el patrimonio líquido poseído al 1 de enero de cada año. Entonces, nuevamente nos remitimos al 1 de enero, ¿verdad? Y fíjense ustedes que la base gravable a esa fecha, hablemos de enero 1 del año 2023, se determina según lo previsto en el título segundo del libro primero del Estatuto Tributario. Podremos preguntarnos, miércoles, ¿y qué es eso? ¿Qué habrá por allá en el título segundo del libro primero del Estatuto Tributario? Pues muy fácil, todo lo que acabamos de recordar, desde el artículo 261 del Estatuto Tributario y de ahí en adelante. Todo lo que hablamos acerca de cada uno de esos tipos de activos, los activos de unidad extranjera, todas esas son las normas que están contenidas en este título segundo del libro primero del Estatuto. ¿Qué significa eso? Y tengamos muy claro lo que voy a comentar. Eso significa que así como establecemos el patrimonio líquido del contribuyente al 31 de diciembre del 2022 para propósitos de la declaración de renta, exactamente con las mismas normas, exactamente de la misma manera, debemos establecer el patrimonio líquido al 1 de enero del año 2023 y de aquí en adelante el 1 de enero de cada año, aplicando estas mismas normas del impuesto de renta referentes a la determinación del patrimonio líquido. Esas normas que hemos comentado y que nos indican claramente cuáles son los efectos de los reajustes fiscales, esas normas que nos definen el costo fiscal, que es el mismo valor patrimonial, en fin, todo lo que hemos hablado. Eso es importante, y perdónenme que me detenga en esto, y de pronto puedo sonar hasta repetitivo, reiterativo, pero es que es muy importante que tengamos suficiente claridad sobre esto, porque ya enseguida vamos a ver una excepción, ¿no? Esa norma especial que nos trajo la nueva ley sobre la determinación de la base gravable. Pero en términos generales,
Fíjense ustedes que todo se basa en las mismas normas del impuesto de renta. Y para determinar la base gravable, se pueden excluir las primeras 12.000 VTs del valor patrimonial neto de la casa o apartamento de habitación del contribuyente. Entonces, 12.000 VTs, como estamos hablando de este año 2023, la VT es la de este año y el valor en pesos son 508.944.000. Hasta ese valor límite, un contribuyente puede restar su casa de habitación de la base gravable del impuesto de patrimonio. Pero ojo, se resta el valor patrimonial neto. Y recuerden qué es valor patrimonial neto. Es el concepto que siempre aplicábamos para efectos de depurar la renta presuntiva. Lo que pasa es que como ya la renta presuntiva quedó atrás, entonces puede que de pronto ese concepto del valor patrimonial neto lo hayamos dejado un poco atrás. Aquí tenemos que retomarlo. Recuerden que el valor patrimonial neto no es el valor total del activo, sino es el resultado de tomar el patrimonio líquido, dividirlo entre el patrimonio bruto del contribuyente, eso me da un porcentaje, ¿sí? Si mi patrimonio bruto son 100 pesos y mis deudas son 10 y mi patrimonio líquido son 90, significa que el valor patrimonial neto de mis activos es el 90%, ¿no? 90 dividido entre 100. Entonces, ese porcentaje de valor patrimonial neto se lo aplico al valor, al costo fiscal de mi casa o apartamento de habitación. Y eso es lo que yo puedo restar, sin exceder de 508.944.000 pesos en este año. Y es para el apartamento o casa de habitación, que es aquel lugar donde el contribuyente vive efectivamente la mayor parte del tiempo. No es otro inmueble distinto, sino donde él vive y donde vive la mayor parte del tiempo y por lo tanto hay un solo inmueble que puede cumplir con esta definición. En el caso de los no residentes, ya lo mencionábamos también, los no residentes y sociedades extranjeras no domiciliadas en Colombia, el patrimonio, la base gravable está conformada por el patrimonio bruto poseído en el país menos las deudas poseídas en el país. Y en el caso de un establecimiento permanente, el patrimonio base, la base gravable del impuesto es el patrimonio atribuido al establecimiento permanente, que no es lo mismo que decir los activos en Colombia y los pasivos en Colombia. Porque recuerden que el artículo 20-2 del Estatuto Tributario nos trae esas normas para definir la atribución del patrimonio al establecimiento permanente en Colombia, y eso puede implicar en un momento dado activos que aunque estén en el exterior, pues son atribuibles al establecimiento permanente en Colombia. Entonces, ahí tenemos que seguir esas reglas del artículo 20-2 para establecer el patrimonio atribuido al establecimiento permanente en Colombia. Fíjense ustedes que cuando hablamos de los no residentes y no domiciliados en el país y decimos la base gravable está conformada por el patrimonio poseído en Colombia, los activos y los pasivos ubicados en el país, hay dos normas que debemos recordar, que no están dentro de lo que nos incorporó la ley 2277, no está dentro de la definición del impuesto de patrimonio, dentro de los elementos del impuesto de patrimonio, sino que son normas muy antiguas que siempre han existido y están en los artículos 265 y 266 del Estatuto Tributario y que señalan cuáles bienes o algunos casos de bienes que se entienden poseídos en el país o que no se entienden poseídos en el país. Porque estas dos normas, el artículo 265 y el 266, toman mucha relevancia para definir cómo se conforma ese patrimonio poseído en el país para un contribuyente no residente en Colombia. Si hablamos de un residente, yo que vivo en Colombia, que soy residente para efectos fiscales, pues si tengo activos en Colombia y tengo activos fuera de Colombia, no importa si esos activos, o mejor, no importa cuáles activos se entienden poseídos o se entienden no poseídos en el país, porque yo como residente voy a tributar sobre mi patrimonio mundial. Entonces, estas normas no son relevantes para un residente, pero sí lo son para una persona natural no residente en Colombia. Y recuerden, particularmente este artículo 265, bienes que se entienden poseídos en el país y nos trae 5 numerales, los derechos sobre bienes corporales e incorporables ubicados o que se exploten en Colombia, acciones y derechos sociales en entidades nacionales, esto es importante también, y bueno, los otros 3 numerales que observamos ahí, que ustedes tendrán oportunidad de repasar este artículo 265.
Y por su parte, el artículo 266 nos indica unos bienes que no se entienden poseídos en el país. Y se refiere a los créditos, préstamos, estamos hablando de préstamos, obtenidos en el exterior. Un préstamo obtenido en el exterior a corto plazo por importación de mercancías o por sobregiros bancarios, los créditos destinados a financiación o prefinanciación de exportaciones, bueno, esos son bienes que no se entienden poseídos en Colombia y están los numerales tercero, cuarto y quinto que se refieren a otros casos de créditos, préstamos otorgados, ¿sí? Y que pues debemos analizarlos a la luz de este artículo 266. Y así podremos establecer sin ninguna duda cuál es el patrimonio poseído en Colombia, que será la base gravable del impuesto para una persona natural no residente del país. Y hay unas reglas, o mejor, antes de abordar esto, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la forma de establecer el patrimonio al 1 de enero de cada año es la misma como hemos establecido el patrimonio al 31 de diciembre, año a año, para propósitos de la declaración de renta. Pero en el caso de acciones y aportes en sociedades nacionales, hay una regla especial o unas reglas especiales para determinar la base gravable. ¿Cuál base gravable? La del impuesto de patrimonio, que son aplicables solamente para estos fines, para este propósito, para establecer la base gravable del impuesto, de este impuesto, y no para otros impuestos. Y estas reglas especiales se refieren a acciones y aportes en sociedades, en sociedades nacionales. Por eso he sido enfático en el tratamiento de las acciones y aportes en lo que hemos venido desarrollando el tema. Porque aquí llegamos a que para efectos del impuesto de patrimonio, mis acciones y aportes van a tener o pueden tener un valor distinto al que he traído históricamente. ¿Qué nos dice? Primero que todo, acciones o aportes en sociedades nacionales, acciones en sociedades que no cotizan en bolsa, que es la gran mayoría de casos, ¿no? Acciones de sociedades que no están inscritas en la bolsa de valores. ¿Qué me dicen estas nuevas normas? Tome el costo histórico, bueno, el costo histórico es el mismo del que hemos venido hablando, y actualícelo desde el año de adquisición de acuerdo con la tabla de reajustes fiscales del artículo 73. Y recuerden, para este año 2023, para enero 1 de 2023, estamos hablando del decreto 2609 de diciembre 28 del año pasado. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ese artículo 73, ese decreto que desarrolla la aplicación de esta norma para el año 2023, yo debo tomarlo para actualizar mis acciones y aportes desde el año de adquisición. En este momento ustedes me podrían decir, un momentico, a ver, porque no le entendí. No nos enrede, ¿no? Porque es que podrán decirme ustedes en este momento, usted hace un rato nos dijo, con toda claridad, que los reajustes fiscales son opcionales. Que si yo tengo unas acciones de una sociedad, yo puedo reajustar mis acciones por el artículo 73, las puedo reajustar por el artículo 70, o puedo sencillamente no reajustarlas y quedarme quieto con el costo histórico. Entonces, ¿usted no nos dijo eso hace un rato? Sí, efectivamente, yo les dije eso hace un rato, que los reajustes fiscales son opcionales. Pero aquí, para el impuesto de patrimonio, esta regla especial nos dice, no señor, aquí no son opcionales. Pero ¿en dónde no son opcionales? Para el impuesto de patrimonio, para la declaración de renta, siguen siendo opcionales. Pero recuerden, una vez los incorporo como costo, ya no puedo después echar para atrás y desconocer los efectos, ¿no? Los efectos de esos reajustes fiscales. Entonces, aquí se convierten en obligatorios. Tome el costo histórico y actualícelo desde el año de adquisición de las acciones y aportes. Pero nos trae un límite. Esa obligación de reajustarlos tiene un límite. Si usted adquirió las acciones de una sociedad antes del año 2006, reajústelas solo desde ese año 2006. Puso un límite. ¿Qué tal un accionista que haya comprado acciones hace 35 años y vaya y ajustelas fiscalmente por los 35 años según la tabla del artículo 73? Pues allá le dice que multiplique por una suma bastante grande, bastante alta, que va a llevar a que el valor de esas acciones se dispare. Entonces, no, si usted compró las acciones hace 35, 40 años, reajústelas como si las hubiera comprado en el año 2006. Y por último, tenemos que hacer una comparación final.
ese costo reajustado debo compararlo con el valor intrínseco de las acciones. Y nos dijo la ley con toda claridad, compárelo con el valor intrínseco contable, no valor intrínseco fiscal. Entonces, ¿de dónde sale este valor intrínseco contable? Pues de tomar el patrimonio de la sociedad según sus estados financieros, según su estado de situación financiera, y dividir ese patrimonio que muestra sus estados financieros, dividirlo por el número de acciones en circulación de la compañía. Y ese valor intrínseco contable lo comparo con el costo que hemos reajustado y tomo el menor de los dos. Entonces, miren, regla especial para establecer el valor de las acciones y aportes de sociedades. Miremos un primer caso, un ejemplo muy sencillo de esto que estamos diciendo. Una persona natural es accionista de una sociedad, compró las acciones a 5,000 pesos cada una. Aquí estamos hablando del valor de una acción, costo histórico 5,000 pesos. ¿En qué año las adquirió? En el año 2008. ¿Qué tiene que hacer? Vaya a la tabla del artículo 73, en este caso el decreto 2609, aplique esa tabla y reajustelas por lo que diga la tabla. La tabla dice que para las acciones adquiridas en el 2008 debo multiplicar por 1.72. ¿Qué significa eso? Mi costo histórico de 5,000 multiplicado por 1.72 me da un costo reajustado de 8,600 pesos. Y una vez he determinado ese costo reajustado, 8,600, comparo con el valor intrínseco contable. Resulta que de esa sociedad donde se tienen estas acciones, el valor intrínseco son 33,860 pesos. ¿Cuál valor debo tomar para establecer la base gravable de mi impuesto de patrimonio? El menor de los dos. Entre 8,600 y 33,860, 8,600 es el menor de los dos. Veamos un segundo caso. Este mismo contribuyente compró acciones de otra sociedad por 10,000 pesos, es el costo por acción, costo histórico 10,000 pesos. Las compró, perdón, un momentico. Sí, está bien. Pensé que de pronto me había faltado hacer una aclaración, pero no, estamos bien. Las compró en el 2017 y para las acciones adquiridas en el año 2017, el factor de ajuste, según la tabla del artículo 73, es 1.19. Tome los 10,000, multiplique por 1.19 y eso le da 11,900. Compare los 11,900 con el valor intrínseco, y en este caso el valor intrínseco de esas acciones, de esa sociedad número 2, es de 7,230 pesos. ¿Cuál es el menor de los dos? 7,230. Por ese valor debo declarar mis acciones en esta segunda sociedad. Incluso ocurriendo algo, fíjense ustedes lo que está pasando con estos números que estamos poniendo aquí en el ejemplo. El valor intrínseco incluso está por debajo del costo histórico. Yo las compré a 10,000, pero el valor intrínseco de esas acciones es 7,230. Las declaro por 7,230, que es el menor de los dos. Entonces, en el primer caso, tomo el costo reajustado por el artículo 73, en el segundo caso tomé el valor intrínseco porque es más bajo que ese costo reajustado. Entonces, esas son las reglas especiales para determinar el valor de las acciones y aportes en sociedades nacionales no inscritas en bolsa. Pero cuando se tienen acciones de sociedades inscritas en bolsa, ¿qué nos dice la ley? Nos dijo, tome el valor promedio de la cotización en la bolsa en el año anterior al de la causación del impuesto. En este momento estamos hablando del impuesto causado el 1 de enero del 2023. Y el año anterior al de la causación del impuesto es el año 2022. Y la ley nos dice, si usted tiene acciones de Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Aval, El Éxito, etcétera, etcétera, todas esas acciones de todas esas sociedades inscritas en bolsa, usted debe declararlas tomando el valor promedio de la cotización en la bolsa el año pasado, el año 2022. Y en este momento, ustedes podrán estar alistándose para escribir en el pad de preguntas y respuestas, escribir una pregunta. ¿Dónde están esos valores? ¿Verdad? ¿Qué documento debo consultar? ¿Qué fuente de información debo consultar? ¿Cuál es el número de la circular de la DIAN? No se tomen la molestia de escribir la pregunta, porque, a ver, estoy viendo aquí que en este momento estamos reunidas 236 participantes.
Y pues si ese es el registro aquí de la plataforma Zoom, seguramente que hay muchas más personas ahí con una conexión, estarán varias personas conectadas, viéndonos, participando del evento. Entonces, pues no sé, en este momento podemos estar aquí reunidos 300, 400 personas y todos los 300 o los 400 nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Y cuál es la circular de la DIAN? Y la respuesta es totalmente desafortunada y triste. La respuesta que tengo que darles es: no hay circular de la DIAN. A hoy, y estamos a 4 días de que se empiecen a vencer las fechas, pues, no, la DIAN no se pronunció, quiero decir, no emitió una resolución, una circular, señalando los promedios de cotización en la bolsa de esas acciones en el año 2022. Fíjense que no es el valor en bolsa al 31 de diciembre, eso sería muy fácil. Eso entra uno un momentico ahí y lo consulta por internet, pero no es el valor en bolsa al 31 de diciembre, es el valor promedio de cotización durante todo el año 2022. No conocemos cuáles son esos valores. Bueno, digo no los conocemos desde el punto de vista de que no hay una manifestación de la DIAN. La DIAN no se ha pronunciado, no sacó una normatividad señalando esos valores, ¿no? Habrá que mirar, habrá que ir a la bolsa de valores, pues a consultar la fuente de información en la bolsa, a ver si allá encontramos esos promedios anuales y resulta que no es una información fácil de conseguir. Estamos ante un vacío normativo gigantesco, desafortunado para quienes tengan acciones en esa sociedad. Bueno, y por último, participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, fondos de inversión o cualquier negocio fiduciario en el exterior se tratarán igualito como si fueran derechos fiduciarios aquí en Colombia, siguiendo las reglas del artículo 271-1 y el artículo 288 del Estatuto Tributario. Entonces, esas son las reglas especiales, ¿listo? Que no coinciden con los valores que hemos establecido para propósitos del impuesto de renta. Veamos unos ejemplos que nos permiten dilucidar mucho mejor esto que estamos comentando. Primer caso, estas son cifras en millones de pesos. Un contribuyente, persona natural, al 1 de enero del año 2023 tiene estos activos por estos valores. ¿Y de dónde salieron estos valores? Pues es el costo fiscal determinado según lo previsto en las normas generales que hemos comentado suficientemente. Saldo en bancos de 95 millones, unas inversiones financieras de 2.100 millones, no en acciones, sino CDTs, otros títulos, otras inversiones, inmuebles por 1.180 millones, un total de patrimonio bruto de 3.375 millones y unas deudas de 190 para llegar a un patrimonio líquido de 3.185 millones. Y ese es su patrimonio líquido al 1 de enero de 2023, aplicando las reglas que ya conocemos. Pero para calcular la base gravable del impuesto, recuerden que el contribuyente lo primero que hace es establecer su patrimonio líquido al 1 de enero de 2023 y establecer si ese patrimonio líquido superó o no superó 72.000 VTs. Porque si no superó 72.000 VTs, este señor no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, por lo menos al 1 de enero de 2023. ¿Y cuántos son 72.000 VTs? Recordémoslo, eso lo habíamos visto aquí en una diapositiva anterior. Recuerden que 72.000 VTs al 1 de enero de este año son, por aquí lo tenemos, incluso está en letras rojas, en números rojos, 3.053.664.000 pesos. Esos son 72.000 VTs al 1 de enero de este año. Así que volvamos a nuestro contribuyente. ¿Será sujeto pasivo? ¿Superó o no superó las 72.000 VTs? Resulta que tiene un patrimonio líquido de 3.185 millones. Claro, esto es mayor a 3.053 millones de pesos. Entonces, este señor es sujeto pasivo del impuesto, la próxima semana tiene que presentar su declaración de renta y para eso tiene que calcular su base gravable. Y la base gravable consiste en tomar el patrimonio líquido y él tiene la posibilidad de restar las primeras 12.000 VTs de su casa de habitación, el valor patrimonial neto de su casa de habitación sin exceder de 12.000 VTs, que eran 508 millones de pesos, recuerden. Pues aquí el contribuyente tiene su casa de habitación por un valor que no llega a ese límite, 470 millones, y por lo tanto la base gravable del impuesto son 2.715 millones. Y aquí podríamos decir, o sea que no le tocó el impuesto de patrimonio.
mucho cuidado. Ya lo dijimos, este señor superó las 72.000 VTs. Sí es sujeto pasivo del impuesto de patrimonio, pero al establecer la base gravable le dio menos de 72.000 VTs. Si llevamos estos 2.700 millones, 2.715 millones a la tabla, vayamos a la tabla nuevamente. Aquí está la tabla, bueno, esta es la del año 2023, y de 0 a 72.000 VTs el impuesto es cero. O sea que para este contribuyente el impuesto es cero. Pero una cosa es decir que el impuesto es cero y otra cosa muy distinta es decir que este señor no es sujeto pasivo del impuesto. Y ya lo dijimos, sí es sujeto pasivo del impuesto, pero en este caso el impuesto le da cero. Porque la base gravable estuvo por debajo de 72.000 VTs. Distinto ocurriría, o miremos este segundo ejemplo para mirar otra situación, y aquí en este ejemplo vamos a empezar a involucrar el tratamiento de las acciones y aportes en sociedades. Y recuerden ustedes la regla especial para el impuesto de patrimonio. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a comparar la determinación del patrimonio al 31 de diciembre del 2022 y al 1 de enero de 2023. Dicho de otra forma, esta primera columna corresponde a los valores que el contribuyente deberá llevar a su declaración de renta del año 2022. Pero esta segunda columna corresponde a los valores que él determinará como base gravable de su impuesto de patrimonio al 1 de enero de 2023. Entonces, ¿qué tienen? Bancos, igualitos. Inversiones financieras, igual. Inversiones en el exterior en dólares. Al 31 de diciembre y al 1 de enero son los mismos pesos, porque recuerden que se establecen los pesos tomando los dólares y multiplicándolos por la tasa representativa del mercado del día inicial, o sea, el día en que el señor hizo la inversión en el exterior. Y ese valor es el mismo el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero resulta que nuestro contribuyente tiene unas acciones en unas sociedades que las había comprado en el año 2006 o antes y que por lo tanto estas normas especiales le indican que las reajuste desde el 2006 y el decreto 2609 estableció que para las acciones y aportes adquiridas en el año 2006 el factor de ajuste es 1.91. Dicho de otra forma, tenemos que tomar el costo histórico y multiplicarlo por 1.91. Pero resulta que este contribuyente en su declaración de renta, recuerden que la primera columna es la declaración de renta, no ha reajustado sus acciones. Sus acciones vienen por 800 millones, que es el costo histórico. Y se cumple lo que dijimos, los reajustes fiscales son opcionales. Él, desde cuando las tiene, desde el 2006 o antes, él siempre ha dicho, no quiero reajustar fiscalmente mis acciones y las trae por 800 millones. Pero para el impuesto del patrimonio, para establecer la base gravable al 1 de enero de 2023, la ley le dice, tome los 800 millones, que son su costo histórico, multiplíquelo por 1.91, porque usted compró las acciones en el 2006 o en un año anterior, y eso le da 1.528 millones. Y aquí no es si quiere, aquí no es si le gusta, no, lo tiene que hacer así. Entonces, para efectos del impuesto de patrimonio, la base gravable incluye las acciones por 1.528 millones. Además, el contribuyente tiene unos inmuebles. Y aquí ustedes encuentran los inmuebles, también los observan resaltados, están sombreados con color verde. Miremos qué pasa con los inmuebles. Recordemos que allá existen los reajustes fiscales, que si yo quiero puedo utilizarlos y si no, no. Y en cuanto a los inmuebles, las normas del impuesto de patrimonio no me obligan a reajustar como si lo hacen en las acciones, ¿no? En los inmuebles yo tengo total libertad. Pero ¿qué pasa? Resulta que estos inmuebles el contribuyente al 31 de diciembre de 2022 los tiene por un costo fiscal y asimismo valor patrimonial de 3.100 millones de pesos. ¿De dónde salió ese valor? Pues vamos a entender que 3.100 millones de pesos es el avalúo catastral de esos inmuebles del año 2022. Ahora, pensemos que este es un contribuyente persona natural no obligado a llevar contabilidad. ¿Se acuerdan del artículo 277 que mencionábamos? Es uno de esos casos de excepción. ¿Qué es lo que indica el artículo 277? Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad deben declarar sus inmuebles por el mayor valor entre el costo fiscal y el avalúo catastral. Pensemos que este señor compró esos inmuebles por 2.000 millones de pesos.
pero no está obligado a llevar contabilidad, y el avalúo catastral de estos inmuebles del año 2022 es 3.100 millones. Pues así no quisiera, le tocó declararlos por 3.100 millones, porque es el mayor valor entre el costo fiscal y el avalúo catastral. ¿Qué pasa el 1 de enero del 2023? Volvemos a hacer el mismo análisis, ¿no? Costo fiscal, costo histórico, perdón, 2000. Avalúo catastral, ¿cuánto es? Y ustedes podrían decir, pues el avalúo catastral son los mismos 3.100 millones de pesos. Pues les tengo una noticia, no. Porque estamos determinando el patrimonio al 1 de enero de 2023. Y ese día, el avalúo catastral ya no es 3.100. Ese día el avalúo catastral de esos inmuebles es 3.200 millones de pesos. Y, ojo, ¿qué es lo que hay que resaltar de aquí? Estamos hablando del avalúo catastral vigente para propósitos del impuesto predial. Y resulta que ese avalúo catastral surge el 1 de enero de cada año. El impuesto predial se genera el 1 de enero de cada año. No en abril o en mayo o en junio cuando me toca pagar el impuesto, no. Ese es el plazo para pagarlo. Pero el impuesto predial se causa el 1 de enero de cada año y eso significa que el avalúo catastral de un inmueble cualquiera está vigente desde el 1 de enero de 2023. Por lo tanto, 3.200 es el avalúo catastral a esa fecha. Yo no puedo tomar 3.100, que era el del año anterior, que era el del día anterior. El día anterior era un año distinto y vuelvo y repito, el 1 de enero del año 2023 ya el avalúo catastral es otro diferente. Bueno, y los vehículos, 405 millones, no tienen ninguna diferencia. Patrimonio bruto y luego las deudas de 190 millones. ¿Qué dirá la declaración de renta que el contribuyente presente por el año 2022? Pues mostrará un patrimonio líquido de 8.530 millones. Pero la declaración del impuesto de patrimonio establecerá una base gravable al 1 de enero de 2023 no todavía la base gravable, pero en esta declaración del impuesto de patrimonio se establecerá el patrimonio líquido de 9.358 millones y a él se le puede restar el valor patrimonial neto de la casa o apartamento de habitación, que está por aquí dentro de estos 3.200 millones, y que para este contribuyente es 457 millones, y por lo tanto la base gravable del impuesto es 8.901 millones de pesos. Y el impuesto, 48 millones, aplicando la tabla que ya hemos recordado. Entonces, 31 de diciembre no es lo mismo que 1 de enero. Tercer caso. Siguiendo con las acciones de sociedades, en acciones de sociedades nacionales. Recuerden el caso anterior, nuestro contribuyente declaraba sus acciones por el costo histórico, 800 millones, y nunca las había reajustado, y ahorita le tocó reajustarlas a 1.528. Miremos otro contribuyente que hizo algo diferente, y me voy a concentrar en las acciones. Resulta que este contribuyente compró acciones por un costo histórico de 800 millones de pesos, y las compró en 1997, imagínense ustedes, hace rato, desde el siglo pasado. ¿Qué ha hecho él en su declaración de renta? Recuerden que esta columna es la del patrimonio al 31 de diciembre de 2022 para la declaración de renta. Resulta que este contribuyente, en su declaración de renta, decidió reajustar fiscalmente sus acciones por el artículo 73. ¿Listo? A diferencia del anterior, aquí estamos reajustando. Él voluntariamente decidió reajustar fiscalmente sus acciones. Y el artículo 73, ¿qué le dice? Le dice, tome su costo histórico, 800 millones, vaya al año de adquisición, y el año de adquisición es 1997, ubíquese en ese renglón de la tabla, y mire, multiplique por lo que le dice la tabla. La tabla le dice que para las acciones compradas en 1997, debe multiplicar por 4.16. Los 800 millones, que son el costo histórico multiplicado por 4.16, le da 3.328 millones de pesos. O sea que ese valor es el costo fiscal que está incorporado al patrimonio líquido al 31 de diciembre de 2022, multiplicando por 4.16. Y en este momento ustedes dirán, oiga, pero usted no nos dijo hace un rato que para las acciones adquiridas antes del año 2006 se reajustan como si se hubieran adquirido en ese año 2006. Entonces, ¿por qué se va a 1997 a multiplicar por 4.16? La respuesta es muy sencilla, porque la norma que dice que las acciones adquiridas antes del 2006 las reajuste solo desde el 2006 es la norma especial del impuesto de patrimonio.
pero las normas sobre el impuesto de renta no han cambiado. Las normas generales sobre la determinación del patrimonio de un contribuyente no han cambiado. Entonces, claro, cuando el contribuyente presente su declaración del impuesto de patrimonio y establezca la base gravable al 1 de enero de 2023, ahí sí, como las compró en 1997, reajústela solo desde el 2006, multiplicando por 1.91. 800 millones por 1.91 le da 1.528 millones. Entonces, la declaración del impuesto de patrimonio le da un patrimonio de 11.418 millones, pero la declaración de renta mostrará un patrimonio de 13.218 millones, porque las normas son diferentes. La aplicación del artículo 73 para uno y otro impuesto es totalmente diferente. Entonces, no vayan a cometer el error de tomar los 1.528 millones y traerlos aquí a la declaración de renta, porque les queda mal presentada la declaración de renta. Listo. La base gravable del impuesto de patrimonio, 11.418. Aquí no estamos restando la casa de habitación. Bueno, este señor no tiene casa de habitación, vive en arriendo y por lo tanto no tuvo nada que depurar y su impuesto son 79 millones. Este señor también tiene inmuebles. ¿Qué pasa con estos inmuebles? 7.100 millones al 31 de diciembre y al 1 de enero son los mismos 7.100. Y ustedes aquí también podrían decirme, oiga, pero al fin, ¿qué decidas? Nos acaba de decir en el ejemplo anterior que el avalúo catastral del 31 de diciembre no es el mismo avalúo catastral del 1 de enero. Así que el valor no puede ser el mismo en esas dos fechas. Y es verdad, si es que los inmuebles están declarados por el avalúo catastral. Pero en este ejemplo que estamos analizando, ¿qué le puede estar pasando a este contribuyente? Resulta que tiene inmuebles con un costo histórico de 7.100 millones y el avalúo catastral es menor, el avalúo catastral son 5.000 millones. Ah, bueno, pues el costo histórico al 31 de diciembre de 2022 o al 1 de enero de 2023 es el mismo costo histórico. Entonces, no significa que siempre el valor de los inmuebles cambie de un día para otro. No, depende de cada contribuyente. Y en este caso, como les digo, si el costo histórico de los inmuebles es 7.100 millones y el avalúo catastral es inferior, pues él los declara por 7.100 y 7.100 millones es su valor patrimonial al 31 de diciembre de 2022 y también al 1 de enero de 2023. Entonces, bueno, con estos ejemplos he procurado cubrir esos diferentes escenarios que nos pueden generar inquietud, que nos pueden generar dudas para determinar nuestro patrimonio. Y miren un último caso, con este ya cerramos los ejemplos, no el tema, con este cerramos los ejemplos. Les pregunto, ¿se configura el hecho generador para este contribuyente? Y miren ustedes lo que ocurre. Al 31 de diciembre de 2022, este contribuyente tiene acciones por 900 millones, acciones en sociedades que compró antes del 2006. 900 millones es el costo histórico y su patrimonio líquido al 31 de diciembre de 2022 son 2.940 millones. Pero si vamos a establecer la base gravable del impuesto de patrimonio al 1 de enero de 2023, recuerden lo que nos ha dicho esa norma especial. Para la base gravable, usted no puede tomar los 900, sino que tiene que reajustarlos multiplicando por 1.91 y por lo tanto, su valor fiscal para la base gravable al 1 de enero de 2023 son 1.719 millones de pesos. Y así su patrimonio líquido es 3.759 millones. Entonces, miren ustedes, y 3.759 millones excede 72.000 VT, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se configura el hecho generador? Lástima que no podamos vernos, que no podamos interactuar en este momento, ¿sí? Me encantaría poder escuchar sus respuestas, saber qué opinan. De pronto, muchos de ustedes podrán pensar, claro, miren, al 1 de enero de 2023 el patrimonio líquido vale más de 72.000 VTs, o sea que sí, ese contribuyente cumplió con el hecho generador, debe pagar el impuesto de patrimonio. La noticia que les tengo es que no. No con estas cifras, y miren, con estas cifras al 31 de diciembre de 2022, no se configura el hecho generador. Este contribuyente al 1 de enero, para propósitos del hecho generador, al 1 de enero de 2023, este contribuyente no superó 72.000 VTs. Aunque aquí parezca evidente que la superó, 3.759 millones. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y les explico para que no nos vayamos a ir más confundidos de como estábamos hace casi 2 horas.
Todas estas normas especiales, la norma especial que me dice que yo no puedo tomar mis acciones por 900 millones, sino que me toca ajustarlas a 1719, son normas que la ley estableció para efectos de determinar la base gravable. Y lo dijimos y lo veíamos en las diapositivas allá respectivas. Para efectos de establecer la base gravable, usted tiene que hacer lo siguiente con sus acciones de aporte en sociedades nacionales. Ajústelas, aplique desde el artículo 73, si están inscritas en bolsa, tome el promedio de cotización en la bolsa, que nadie sabe cuál es, pero tómelo. Pero esas son reglas establecidas para la base gravable, no para el hecho generador. Entonces, el secreto es que para yo establecer el hecho generador, yo tomo mis acciones a 900 millones, como las tengo en mi declaración de renta. Ahí sí, mi patrimonio de 2.940 al 31 de diciembre de 2022 es el mismo patrimonio del 1 de enero de 2023 para establecer el hecho generador. Y fíjense ustedes que el hecho generador no se cumple porque está por debajo de 72.000 VTs. Ahora, si el hecho generador fuera, si el patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de 2022 y enero 1 de 2023 fuera 4.000 millones de pesos, se configuró el hecho generador y ahí sí su base gravable el 1 de enero no puede ser 4.000 millones, porque para la base gravable sí debe tomar 1.719 y no 900. Pero miren ustedes, el hecho generador se define con la primera columna y no con la segunda columna. Mucho cuidado porque es que todas estas son las particularidades. Ustedes podrán decir, y a veces comúnmente las decimos, las cascaritas que tiene la norma, ¿cierto? No, yo las llamo las particularidades que tiene la norma. Pero mucho cuidado en aplicar cada norma, aplicar esta ley como exactamente quedó en la ley 2277. Mucho cuidado, diferenciemos el hecho generador de la determinación de la base gravable. Curiosidades, particularidades de la ley. Bueno, otros aspectos. Con esto, pues concluimos aquí, ya estamos cubriendo los elementos del impuesto de patrimonio. Un par de aspectos finales que también son muy importantes. La ley 2277 le estableció a la DIAN la obligación de adelantar programas de control a quienes disminuyan su patrimonio comparado con 1 de enero del año anterior. Entonces, me devuelvo aquí. Si este contribuyente al 31 de diciembre de 2022 tiene un patrimonio de 2.940, pero el 31 de diciembre de 2021 tenía un patrimonio de 4.500, la DIAN puede ir a decirle, oiga, muéstreme a ver qué pasó, por qué se le bajó su patrimonio, porque es un mandato legal que tiene la DIAN. Establecer programas de fiscalización prioritarios para quienes bajen su patrimonio. No quiere decir que todo el que baje su patrimonio es tramposo, no. Perfectamente el contribuyente se le pudo haber bajado su patrimonio, hay 1.000 razones para eso, pero le preguntarán por qué se le bajó. Y lo otro es que la reforma tributaria estableció un hecho sancionable definido como inexactitud, además de lo que siempre ha sido definido como inexactitud en las declaraciones tributarias, se constituye inexactitud sancionable hacer ajustes artificiosos, ajustes de mentiras, ¿sí?, que lleven a una disminución del patrimonio del contribuyente. Y miren, lo curioso es que esta norma habla de ajustes contables o fiscales que lleven a comportamientos como subestimación de activos, omisión de activos, reducción de valorizaciones, reducción de reajustes fiscales. Y acuérdense lo que ya hemos dicho como 3 veces, los reajustes fiscales son opcionales, pero una vez usted tomó la opción de los reajustes fiscales ya no los puede desaparecer. Y si los desaparece, eso va a ser una inexactitud sancionable. Provisiones no autorizadas, bueno, entonces ajustes tanto contables como fiscales que deriven en una disminución de la base gravable del impuesto de patrimonio. Y, pues bueno, desde la introducción dijimos, ya la semana entrante se nos empiezan a vencer las declaraciones. Pues efectivamente, el decreto 219 de este año 2023 estableció los plazos para presentar y pagar las declaraciones. Los plazos se vencen para presentar las declaraciones y pagar la primera cuota, perdón. Los plazos se vencen entre el 9 y el 23 de mayo, según el último dígito del NID, y después la segunda cuota se pagará entre el 7 y el 20 de septiembre. Entonces, el próximo martes, 9 de mayo, empiezan los vencimientos para presentar la declaración del impuesto de patrimonio, determinando el patrimonio al 1 de enero de 2023 y la base gravable con todo lo que hemos comentado.
y pagar la primera cuota, que es el primer 50%. Y aquí viene otra de las preguntas que seguramente muchos de ustedes ya me han escrito ahí por el icono de preguntas y respuestas. Oiga, ¿cuál es el formulario? ¿Sí? ¿Cuál es la declaración? Pues les tengo otra desafortunada noticia. No sabemos cuál es, porque una vez más, a hoy, y espero no estarme equivocando, pero pues hasta ahora al mediodía volví a verificarlo para no ir a decir algo impreciso, pero hasta hoy no se conoce la resolución de la DIAN estableciendo el formulario. Hay un proyecto de resolución, que la DIAN dio a conocer en marzo, hace más de un mes, por allá como el 23 de marzo o algo así, pero no ha salido, no se ha publicado ya como una resolución. Entonces, estamos trabajando sobre la base de especulaciones. Bueno, a ver, no, lo que hemos dicho, todo está soportado en la ley, ¿no? Pero lo que es especulación es el formulario 420, porque legalmente a hoy no lo conocemos. Sin embargo, si ustedes entran a la página de la DIAN, hay habilitado un formulario 420 para presentar las declaraciones del impuesto de patrimonio. Curioso, un formulario establecido pues de manera empírica, digámoslo así, sino en sustento legal, que sea la resolución ya publicada. Y entre otras cosas, yo hice el ejercicio hoy, ahora hacia el mediodía, de ingresar a la página de la DIAN a ese formulario 420. Y ese formulario que está habilitado para elaborar las declaraciones no coincide con el proyecto de resolución que tenemos desde hace más de un mes. Entonces, ahí estamos ante una incertidumbre, pero a ver, mi recomendación y mi conclusión sobre esto, ¿cuál es? Pues si usted tiene que presentar impuesto de patrimonio, si usted es contribuyente, se le vence el próximo martes y no hay resolución, no se ponga de digno a decir entonces no presento mi declaración, porque se va a meter en un problema gravísimo. Lo que sí tenemos es el plazo. El decreto 219 dijo que el plazo se vence entre el 9 y el 23 de mayo. Entonces, presente su declaración, que no haya una resolución oficializando el formulario, eso déjelo de lado, pero usted cumpla con su obligación utilizando el formulario que la DIAN ya puso a disposición de los contribuyentes. Y decíamos, por último, el valor intrínseco, ¿no? ¿Qué pasa con el valor intrínseco? ¿Para qué tiene efectos? Pues recuerden y pues, las conclusiones de todo lo que hemos planteado. Para efectos fiscales en el impuesto de renta, el valor intrínseco no existe. No hace parte del costo fiscal ni el valor patrimonial en el impuesto de renta. Lo que sí tenemos es una presunción que se basa en el valor intrínseco para establecer el valor comercial de las acciones y aportes al momento de venderlas, pero eso no nos interesa para efectos del impuesto de patrimonio. Y en el impuesto de patrimonio, sí el valor intrínseco puede ser base gravable, puede formar parte de la base gravable, si ese valor intrínseco contable es menor al costo fiscal reajustado, como lo hemos explicado en virtud de la tabla del artículo 73. En el impuesto de patrimonio sí puede tener efectos, a veces, no siempre, pero en el impuesto de renta, nunca el valor intrínseco es valor que conforme el patrimonio. Nunca en el impuesto de renta, a veces en el impuesto de patrimonio. Entonces, ahí estamos viendo el valor, la norma del artículo 90, que es la norma que hace referencia a que se presume que el valor de mercado no puede estar por debajo del valor intrínseco incrementado en un 30%. Y les decía, nuestro último tema, la comparación patrimonial frente a toda esta problemática del impuesto de patrimonio. Pues ahorita no voy a entrar aquí a detallar las normas sobre la renta por comparación patrimonial, porque son normas que existen desde hace décadas y décadas. Esto viene por allá de la década del 70 por lo menos. Entonces son normas que tienen 50 años. La norma del artículo 236 del estatuto que señala la renta por comparación patrimonial. Y año tras año hemos tenido que cumplir con esa norma. Y esa norma nos lleva a determinar la diferencia entre el patrimonio líquido. En este caso, y estamos hablando de para el año actual, debemos determinar la diferencia entre el patrimonio líquido del último día del periodo gravable 2022, diciembre 31 de 2022, y compararlo con el patrimonio a diciembre 31 de 2021, que es el año inmediatamente anterior. Y esa diferencia, si es un incremento, debe estar debidamente justificado con las rentas que el contribuyente obtuvo en el año 2022. Y si el aumento del patrimonio entre diciembre 31 de 2022 frente a diciembre 31 de 2021, si ese aumento es mayor a la sumatoria de las rentas que obtuvo el contribuyente en el 2022, la diferencia es renta gravable, ese incremento no justificado, ¿sí?, se convierte en renta gravable, a no ser que el contribuyente
pueda explicar, pueda justificar y que sean causas justificativas, ¿cierto? Que sea justificable el aumento que se dio en el patrimonio. Entonces, lo que quiero llamar la atención de ustedes y por qué toco este tema ahorita es porque fíjense ustedes que seguimos hablando de comparar patrimonios de diciembre 31 de un año con diciembre 31 del año anterior. Para efectos de la comparación patrimonial no tiene nada que ver el 1 de enero, ¿sí? Esa es una renta gravable especial para el impuesto de renta. Compara los patrimonios al 31 de diciembre de cada año, pero no considera para nada los patrimonios al 1 de enero de 2023. Entonces, una conclusión, la base gravable del impuesto de patrimonio no tiene ninguna incidencia en la renta por comparación patrimonial. Y una recomendación final, aunque no es una exigencia legal, pero una recomendación final, concilie su patrimonio del 31 de diciembre de 2022 con el del 1 de enero de 2023, si tiene diferencias, y obviamente tendrá diferencias por las razones que hemos comentado. Si se presentan esas diferencias, concilie esas diferencias y tenga usted como soporte, como un anexo de su declaración del impuesto de patrimonio, tenga la conciliación entre el patrimonio de su declaración de renta al 31 de diciembre de 2022 y su patrimonio en la declaración del impuesto de patrimonio al 1 de enero de 2023. Tenga esa conciliación por si acaso le preguntan. No debería haber lugar para que le pregunten. ¿O qué quiero decir? Y es parte de la conclusión. Tener diferencias entre el patrimonio de diciembre 31 y el del 1 de enero es perfectamente posible y no significa que usted esté cometiendo un error. Pero anticípese y explíquese para asegurarse que está haciendo las cosas bien en cada uno de los dos impuestos. Y con esto concluimos. Les agradezco mucho. A ver, son ya las 7:05, 7:06, ya pues pasadas las 7 de la noche hemos cubierto nuestro tema en el tiempo que teníamos destinado. Me tengo que disculpar con ustedes, realmente les pido disculpas sinceramente, porque es que en este momento estoy viendo en el icono de preguntas y respuestas 69 preguntas. Perdónenme ustedes, pero por más que quisiera yo aquí hacer milagros, no va a ser posible, no podemos atender sus inquietudes, no podemos cubrir esas inquietudes de 69 preguntas o 69 intervenciones suyas que tenemos en este momento, y pues por cuestiones del tiempo, pues ya hemos cubierto nuestro análisis, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Espero que muchas de esas 69 preguntas hayan quedado cubiertas, hayan quedado resueltas con los análisis que hicimos, con los ejemplos. Procuré ser muy didáctico con los ejemplos y tocar los casos críticos, los casos clave en donde se pueden presentar esas dudas, porque pues, bueno, por más que quisiéramos, y obviamente me gustaría poder atender todas sus inquietudes, pero entenderán ustedes que es materialmente imposible responder 70 preguntas en este momento, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Hasta una próxima oportunidad y les deseo lo mejor y muchos éxitos ahorita a partir del próximo martes en la determinación de este impuesto de patrimonio. Muy bien, doctor Valencia, muchísimas gracias. Gracias a todos por aceptarnos la invitación. Este material se va a compartir el lunes a primera hora en nuestra sección de noticias para que estén muy pendientes. Y gracias, doctor. Nos vemos entonces pronto. Claro que sí. Muchas felicidades. Un buen fin de semana para todos. Seguramente será un fin de semana con bastante trabajo para cumplir con estos vencimientos. Así que una vez más, éxito. Gracias, doctor. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Feliz noche.